tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy arrancamos el programa muy contentas y no solo por el resultado de las elecciones de ayer, que fue como un primer freno al avance de la ultraderecha, y lo decimos, estamos contentas y contentos, sino porque, bueno, nos nominaron a los premios TAL, que son unos galardones que reconocen a las mejores producciones en las televisiones públicas de Latinoamérica. Y Punto Género tiene 2 nominaciones. Por un lado, en la instancia, en la categoría de participación parlamentaria, en democracia parlamentaria como participación ciudadana, y también en la categoría de género y diversidad. Así que felicitaciones a todas las personas que hacen posible este programa, las que están detrás de cámara, maquillaje, técnica, vestuario, bueno, a todos los muchachos acá en el piso acompañándonos con sus cámaras, a quienes están en producción, en dirección, así que felicitaciones para todas y para todos. Y bueno, esperemos a ver si nos llevamos finalmente el galardón, ya que estemos nominades, es una gran alegría. Así que con este empujón, con este mimo, que significa una nominación a un premio, arrancamos Punto Género. Y bueno, decíamos, venimos con la resaca de escuchar los resultados de anoche, y un punto interesante para analizar desde este programa es qué peso tuvo la participación del voto de las mujeres en este triunfo del candidato Sergio Massa en esta primera vuelta. Y para analizar desde esta mirada, este va a ser el arranque, estamos con Gila Birker. Ella es analista y consultora de opinión. ¿Cómo estás, Gila? ¿Qué decís, Mariana? Siempre Felicitaciones, ¿eh? bueno, Qué muchas linda gracias. noticia que diste al inicio. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos con mucho esfuerzo este programa, metiendo esta agenda que a veces no es tan fácil en los medios. Así que estamos, sí, muy felices. Bueno. Y siempre es un gusto escucharte desde tu mirada. Y del otro lado estamos con Estela Díaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof también hizo una excelente elección. ¿Cómo estás, Estela? Buenas noches. Hola, muy bien. Buenas noches, Mariana. Felicitaciones también. Bueno, qué buena noticia. Para ustedes también, por supuesto. Bueno, vamos a arrancar con un fragmento de lo que decía esta tarde en conferencia de prensa el candidato y ministro de Economía Sergio Massa, cuando le preguntaron, cuando una periodista española le preguntó, bueno, ¿cuál fue el impacto del voto de las mujeres en esta elección? Así era el diálogo. Bueno, le quería preguntar, en España las mujeres hicieron campaña para frenar a Vox, en Polonia también se vio, y quería preguntarle por la importancia del movimiento feminista de las mujeres para frenar a Milei. Lo primero que quiero contarles es que cuando usted mira la composición de mi voto, se va a encontrar con una particularidad similar a la que se dio en España. El promedio, digamos, de el 37% que nos acompañó se integra en su gran mayoría por mujeres. Sacamos casi 45% entre las mujeres y sacamos un poco menos entre los hombres del 37%. Estamos viviendo a nivel global la revolución de la participación y el empoderamiento de las mujeres, y de alguna manera Argentina en ese sentido ha dado pasos muy importantes. Nos falta. En Argentina, desgraciadamente, todavía tenemos, en términos de asimetría salarial, el 23% menos de salario frente a la misma tarea. O sea, por la misma tarea tenemos diferencia de remuneración. Y como presidente voy a impulsar el equilibrio en términos de igual remuneración por igual tarea, pero además he planteado a lo largo de la campaña la necesidad de impulsar un sistema de cuidado de los niños de entre 45 días y 3 años y de ampliación del sistema de jardines
maternales a lo largo y a lo ancho del país, y por eso he planteado el crecimiento de inversión respecto del Producto Bruto Interno en materia educativa, porque entiendo que parte del tiempo que de alguna manera representa desventaja en términos de mercado laboral para las mujeres tiene que ser la oferta por parte del Estado de las tareas de cuidado y educación de los chicos. Así que aspiro a que sean cada vez más las mujeres protagonistas. Bueno, ahí estaba, ¿no? Era la gran pregunta ayer, como las mesas, bueno, son mixtas, no se puede saber específicamente cuántas mujeres y cuántos varones votan a cada uno y una de los candidatos, ¿no? Pero bueno, acá traía este dato que estimo sale de las encuestas, boca de urna, 45%, y ahí no salió en el tape, pero hablaba de casi un 30% en los varones, o sea, una diferencia muy notable. ¿Por qué crees que se dio? Aunque se sospechaba, ¿no? Uno veía los seguidores de Milei eran mayormente varones, jóvenes, pero también atravesaba todos los sectores. Mira, dos cosas. Lo primero es, ya viste el compromiso del candidato Massa con, te diría, con la agenda, con la nueva agenda, ¿no? La nueva agenda de género. Y también escuchaste las tensiones que plantea Milei en relación con la agenda de género, digo, yo te diría todas las nuevas agendas, todos los nuevos consensos, la agenda climática, la agenda mujeres, la agenda, bueno, géneros. Me da la impresión de que efectivamente ahí, por supuesto, hay una diferencia, sin lugar a dudas. Pero además de eso es algo que viene, te diría que viene de hace un rato, ¿no? Digamos, porque hasta ahora lo que sabemos es que, o por lo menos lo que se dice fuertemente es que Milei arrancó, o la adhesión a Milei arrancó en el universo juvenil. Y yo te diría no solo en el universo juvenil, sino en un universo juvenil y predominantemente masculino, ¿no? Digamos, yo te diría, las mujeres llegaron tardíamente a Milei y por supuesto en mucha menor medida, ¿no? O sea, que esto que marca Sergio Massa de una adhesión mayor en el universo femenino, por supuesto es así, también es algo que se ve en términos de adhesión al gobierno. Yo te digo que mi experiencia es la primera vez que lo vemos. Empezamos a tomar registro de una diferenciación importante, te diría, en el medio de la pandemia. Hicimos en ese momento una lectura. En el medio de la pandemia, en realidad, lo que encontramos fue esta diferencia que era adhesión o valoración positiva del gobierno. Se empezaba a caer la de los hombres y las de las mujeres se sostenía, ¿no? O sea, la distinción entre la adhesión entre hombres y mujeres. Y efectivamente este gobierno tiene una adhesión mayor por parte de mujeres que de hombres. En ese momento nosotros lo leímos un poco asociado a la idea de el claim de ese momento, ¿no? Yo te diría la consigna del momento, que era cuídate, quédate en casa. Y lo que decíamos es, bueno, históricamente a las mujeres nos han dicho cuídate, quédate en casa, y al hombre le han dicho sal a la calle, gánate la vida. Entonces, bueno, me daba la impresión de que había algo del orden de lo frustrante para los hombres, sobre todo porque en Argentina la nueva agenda, el nuevo estatus de la mujer es un improgress, ¿no? Digamos, todavía falta mucho por conquistar, claro. Hay una, te diría, todavía rige una cultura... Sí, en algunas provincias más conservadora, podríamos decir, en relación a esta agenda también. En algunas provincias más conservadoras, por supuesto, con mayor intensidad, también con un quiebre generacional importante, ¿no? Digamos, incluso en las provincias conservadoras, lo que pasa con la perspectiva de género en el universo juvenil es algo que, bueno, que marca una diferencia muy impactante, muy importante con los mayores. Así que ahí, viste, fue la primera vez que nosotros tomamos conciencia de esto, fue la primera vez que vimos esta diferenciación. También lo empezamos a ver en el voto para el 2021 y en el 2023 totalmente intensificado. Mirá, totalmente intensificado. Vamos a sumar a Estela Díaz. Estela, ¿ustedes lo venían notando en el territorio, en la militancia que vinieron haciendo en estas últimas semanas, que había una mayor adhesión como se suponía y se decía? Porque de hecho uno de los ejes de campaña del candidato Sergio Massa fue hablarle a las mujeres, ¿no? Pero ¿ustedes lo palpaban o fue algo de los últimos días, ese salto tan...? Porque es una diferencia muy notable, ¿no? De un 30 a un 45% de adhesión. Mira, a mí me parece que se nota eso. La militancia
social, política, cultural, te digo hasta sindical, de todo el espacio de apoyo al peronismo, a Unión por la Patria, lo que antes era el Frente de Todos, es muy feminizada. Frente a vos mirás cualquiera de nuestros actos y mirá las imágenes de la composición por género y vas a ver mayoría de mujeres ahí. Y hace foco en lo que era el acto de cierre de campaña de Milei y claramente vas a ver 20, 30 varones, 2 mujeres. Sí, notable digamos, esa ¿no? foto. Son notables esa diferencia. Así que me parece que por un lado eso lo vemos en el activismo, en la participación, en el involucramiento. Pero además, porque creo que tomó la campaña un sesgo profundamente conservador de amenaza a los derechos conquistados. Y ahí creo que las mujeres de los distintos sectores, incluso las que no son politizadas ni participantes, tienen como alertas. Para mí las mujeres tienen construido una alerta de que son las que resuelven lo de la vida cotidiana. Entonces, ¿quiénes están hablando a esos temas que haya estado o no haya estado para las mujeres no es lo mismo? ¿Quiénes son las sensibles a que tengas moratoria previsional y te garanticen que te vas a poder jubilar? Porque además es algo que ya pasó, que ya le pasó a tu mamá, le pasó a tu abuela, que tuvo jubilación porque hubo un proyecto y un Estado que dijo algo que ellos quieren arrasar, volver a privatizar. Bueno, y así podemos hacer una serie muy larga de temas que de algún modo aparecían en el debate político, de la raza, y además un discurso violento. Y para mí las mujeres no nos identificamos tampoco con estos discursos violentos. Y eso lo tenía tanto Patricia Bullrich, ¿no? Que aniquilemos, ¿cuál era su propuesta? Aniquilar una fuerza política. Y la de Milei ni hablar, aniquilar todo, digamos. En realidad la motosierra venía por todo. Entonces ahí me parece que por contenido, por estética, por modalidad de debate, las mujeres abrieron las alertas, ¿no? Y dijeron, acá no, es por este espacio. No porque no reconozcan que quieren mejorar aún, y necesitan que se mejore el acceso a los derechos. Hoy Axel, en una conferencia de prensa que dio en la Casa de Gobierno, lo decía con toda claridad. Estamos orgullosos, pero no satisfechos. Creemos que hay mucho más para hacer, ¿no? Me parecía, como lo hemos hablado en otro momento, Estela, también acá en este espacio de Punto Género, esta paradoja que se da en esta elección, que se toma fuerte desde el candidato de Unión por la Patria la agenda de las mujeres y le habla a las mujeres cuando no hay candidatas fuertes que vengan desde el feminismo, ¿no? En esta propuesta, y a diferencia de las otras dos propuestas que tenían figuras femeninas, no digamos feministas, pero sí femeninas fuertes, ¿no? Tanto la vice de Milei, justamente con un perfil absolutamente opuesto, ¿no? A lo que puede representar una agenda feminista, ampliación de derechos, ¿no? Con esta impronta de defensa hasta de los genocidas. Y por el otro lado, Patricia Bullrich, que no representa a los feminismos, ¿no? Señalaba esto. Ahora, Sheila, ¿por dónde crees que puede seguir creciendo? Ahora, ¿qué van a hacer quienes votaron, ¿no? A Patricia Bullrich y a Milei en la segunda vuelta? Pensaba, las mujeres que votaron a Bullrich, ¿se van a ver interpeladas por esta agenda que plantea Massa? ¿Por dónde va a crecer? A ver, yo creo que es posible, digamos, yo la hipótesis que tengo es que, bueno, que los segmentos que están en duda, que evaluaron en algún momento volcarse a Milei y están ahí en una duda, probablemente los grupos digo, de votantes, de electores que más fácilmente migren o pueden llegar a migrar son los que llegaron más tardíamente, es decir, las mujeres, por ejemplo, ¿no? Digamos, las mujeres, los mayores, si es que tal cosa puede llegar a suceder, cosa que no se puede descartar porque ya hemos visto una migración del voto de Milei a Massa, por más que Milei ha conservado su caudal y ha crecido un poquito, eso se explica por otros movimientos que vienen de otras fuerzas, pero digo, hay como un fenómeno circular, ¿no? Digamos, de otras fuerzas hacia Milei, de Milei hacia el oficialismo. Entonces, bueno, tampoco se puede descartar que haya una pequeña migración. A priori la hipótesis lo que te dice es, asumimos que Massa conserva el 100% de su voto, Milei conserva el 100% de su voto. Esto nunca es tan así, pero
podemos asumir eso, y que la pregunta es por el resto de las fuerzas. En el resto de las fuerzas, bueno, yo creo que vos me estás preguntando por una agenda positiva, y lo que yo creo es que esta elección se va a definir, o sea, lo que queda, por una agenda de, al revés, de mal menor, ¿no? Digamos, o sea, esta idea de, bueno, ¿con quién me siento menos incómodo? ¿Qué es lo que me da más miedo en todo caso? El miedo, o sea, ¿quién rechazó más? ¿No? Digamos, o sea, ¿quién rechazó más para finalmente decantar? Entonces va a ser una pregunta por la negativa. Y los derechos es una pregunta por la positiva. Es quién me defiende, quién defiende lo mío. En realidad esto se va a ordenar por el no, digamos, y sobre todo yo creo que va a llegar tardíamente. No descarto, por supuesto, que vuelvan a tener un rol central el universo de mujeres, no diría el universo del feminismo, diría el universo de las mujeres, como un componente activo del voto, no necesariamente militante, no necesariamente comprometido hasta última instancia, digo, o sea, no vinculado al movimiento feminista, que ha tenido un rol muy importante por otro lado, ¿no? Digamos y que tiene un rol muy importante, sobre todo más que en marcar una adhesión, en marcar un rechazo, ¿no? Digamos, me da la impresión de que lo que hay ahí es un compromiso más intenso con él. Sabemos que no, digamos, o sea que me parece que hay un fenómeno expresado con más claridad. Y por otro lado, porque también Sergio Massa muestra un fuerte compromiso con el universo de las mujeres, te diría, de las mujeres antes que de género, ¿no? Digamos, y muestra al mismo tiempo una imagen muy tradicional. El padre de familia, ¿no? Digamos, el modelo familiar más clásico, más tradicional, que por otro lado, digo, intenta ser puesto como un activo, y creo que efectivamente para la sociedad argentina, o por lo menos una parte importante de ella, lo es, ¿no? Digamos, es un activo. Así que te diría que es más por el no que por el sí, y por supuesto que ahí hay un trabajo, creo, muy importante que tienen las organizaciones feministas para hacer, ¿no? Estela, ¿tenían esta percepción de que iba a ser tan arrasadora la elección en la provincia de Buenos Aires, con más de un 45%, ¿no? Mira, nosotras decíamos que hicimos algo que Dora Barranco siempre nos dice que no hay que hacer, que era estábamos con un poco de pesimismo preventivo. No nos queríamos ilusionar, pero la verdad que veíamos que estábamos bien, que bueno, además, Axel lo dice siempre, nuestra principal estrategia de campaña electoral es la gestión, es la cercanía, es ser un gabinete y un gobierno muy militante, es estar en todo el territorio. Entonces, ahí nosotros vimos, y sobre todo en las últimas semanas, que el clima cambió muchísimo. Mira, en la provincia de Buenos Aires, nosotros ganamos en 14 intendencias nuevas que no gobernaba nuestra fuerza política. Ciudades, Bahía Blanca, Olavarría, Azul, La Plata. En el escrutinio definitivo se va a ratificar, pero... Ahí está cabeza a cabeza en La Plata, ¿no? Estaba muy consolidado que las grandes ciudades del interior de la provincia las gobernaba la derecha, Juntos por el Cambio. Bueno, esto cambió, o sea, un voto en el interior impresionante. La verdad que nosotras veíamos este buen clima, esta buena recepción. Yo soy platense, entonces milité mucho, participamos mucho de que además mi compañero de gabinete, Julio Alac, fue intendente y que sea otra vez aquí intendente en la ciudad. Y veíamos muy buena recepción, muy buena recepción. Pero siempre teníamos que ser cautos porque la verdad que había muchas condiciones dadas para tener un traspié electoral. Si uno lo mira objetivamente, decís, bueno, los números de inflación, bueno, muchos de los casos que hubo con escándalo público en el último tiempo podrían tocarlos electoralmente. Pero me parece que el electorado pondera otras cosas como prioridad a la hora de que eligen el voto. Y en ese sentido, la verdad que superó totalmente nuestras expectativas. Nos sentíamos como, bueno, sorprendidos favorablemente, decir, bueno, la verdad que nosotros creíamos que era necesario ese acompañamiento porque es un compromiso de gobierno muy profundo. Axel trabaja para transformar la provincia 7x24. Decía descanso, no, ya estamos trabajando de nuevo hoy, ya tuvimos reuniones y ya estamos trabajando además no solo para seguir gestionando, que es nuestro fuerte para la campaña, sino para la elección de Massa,
porque eso fue muy claro, nadie se salva solo. Los mensajes de por ahí, las especulaciones políticas, Axel no separó las elecciones y todo el tiempo dijo, esto es boleta completa, nosotros necesitamos la nación para hacer un buen gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y otro dato, que fue un mandato que tuvimos de estrategia de campaña, es que esto se ganaba de abajo para arriba. Las buenas elecciones de los municipios son las que le dieron la gran elección a Axel, y la gran elección de la provincia le da la gran elección a la nación, ¿no? Un motor de esa elección, mejoramos en el norte. Ese es el camino, ¿no? Así que la verdad que nos da satisfacción que se ratifica, y dar los debates, ¿eh? Dar los debates, porque Axel en eso dice, es muy ideológica la derecha te dice que viene a arrasar con todo, a diferencia de antes, que mentía, que maquillaba. Entonces también se ha dado un debate desde el plano de las ideas. Sí, ahí es interesante lo que decís, Estela, porque es cierto que, bueno, Massa de movida sabíamos que tenía un contexto muy difícil, el ministro de Economía con una inflación altísima, ¿no? Con el reclamo porque los salarios se licúan, que el problema hoy no es que no hay trabajo, sino que el salario en sí mismo no alcanza aún teniendo trabajo, ¿no? Y frente a eso, un aumento de la pobreza muy, muy grande, ¿no? A pesar de eso, se dan estos números, ¿no? Y ahí otra vez uno dice, bueno, ¿qué es lo que se conjuga para poder pensar el voto? ¿Ustedes vieron este salto y este crecimiento de Sergio Massa? Digamos, ¿pensaban que iba a llegar casi al 37%? No, al 37 no lo vimos. Sí lo pronosticábamos arriba primero. Lo vimos crecer en los últimos 3-4 días. Tenemos la hipótesis de que el cierre de campaña de Milei fue una especie de cajón de arminio, que permitió ese crecimiento, ese altísimo crecimiento. Te diría que un 3% de la ciudadanía migró prácticamente de Milei a Massa. Teníamos casi un empate técnico en torno a 33 puntos. En los últimos 3 días vimos cómo eso se iba reacomodando. Y es algo que además no nos sorprende, porque sabemos que en los últimos días habitualmente se cambia el voto, digamos, o sea, hay mucha gente que está con su voto poco o nada decidido, lo veníamos diciendo, y se vio efectivamente en acto. Y creo que acá lo que plantea Estela tiene mucho, mucho que ver con este fenómeno, porque creo que me da la impresión de que no se terminó de ver con claridad de cara a la primera vuelta cuán en juego había dos modelos, ¿no? Digamos, la idea de los dos modelos. En las PASO decís vos. No, en esta okay. general, digamos, ¿no? Digamos, porque la idea de que había 3 candidatos un poco veló eso. Pero esto que planteaba Estela, de 2 modelos ideológicos por ahí, ¿no? Digamos, que por supuesto lo plantea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí hay un fenómeno que ahora lo vamos a empezar a ver con mucha claridad, ¿no? Digamos, antes se decía por ahí que pasaba un poco inadvertido. Ahora, por supuesto, en una escena de balotaje donde no hay más remedio que enfrentar o ver 2 posturas con mucha claridad, bueno, estos 2 modelos, digo, estos perfiles ideológicos, estos valores que nutren y dan forma, dan letra, pero también dan rumbo y horizonte a las ideas y a la acción. Bueno, me da la impresión de que ahora se empiezan a ver con claridad, ¿no? Entonces, me parece que no es un tema menor el tema de lo ideológico, el tema de lo político, porque bueno, estamos muy acostumbrados a pensar, vos me preguntás, bueno, 100 y pico de inflación, y la respuesta más clara es: Argentina es un caso de estudio, es un milagro. No digamos que es algo que se dice, que escuchamos hoy hasta el infinito. Y también creo que otra explicación es, bueno, a ver, estamos muy acostumbrados a naturalizar la idea de que es la economía, y por ahí es la política. La democracia también, o sea, ¿no? Y también, por supuesto, digamos. Creo ¿no? que más que nunca hubo como estuvo esta discusión en juego, si por más democracia, 40 años de democracia, ¿no? O poner en riesgo los valores que hasta se empezó a discutir consensos sociales que parecían superados, ¿no? Esta cuestión de la venta de niños, la venta de armas, los genocidas, ¿no? O sea, era como un retroceso de volver 40 años atrás. No, 40 no.
O sea, lo de venta de niños Bueno, y eso órganos, o sea, nunca. directa, Eso. o sea, lo de venta de niños hay que volver a Sí. Sí. un absurdo. Un O sea, ni absurdo. siquiera, Sí, que uno no termina de sea, entender si son absurdos o son estrategias para hablar, para poner instalar y que se siga hablando. Pero bueno, finalmente lo defienden con tanta vehemencia que son propuestas descabelladas, pero que detrás tienen, bueno... es un fenómeno de mercantilización generalizada de la vida, Ujú. ¿no? Digamos, y la verdad que la vida es mucho más que su dimensión mercantil. No, la vida es afecto, es vínculo, es emoción, es convivencia, no todo es mercantilizable, ¿no? Digamos, y mucho menos la integridad del cuerpo humano, mucho menos la niñez. O sea, yo creo que esto es parte del problema, ¿no? De una filosofía. Bueno, muchísimas gracias a las dos. De acá me están perforando que nos tenemos que ir al corte, que tenemos que cerrar. Gracias, Estela. Un abrazo. Gracias, Sheila, Bueno, por el análisis. Un abrazo fuerte. Y vamos a una pausa y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas.
Seguimos en Punto Género. Mira, se aprobó en el Senado la ley llamada Joana. Y después de su aprobación en el Senado fue publicada en el Boletín Oficial, lo que dio la confirmación de la vigencia de esta ley que garantiza derechos en caso de muerte perinatal. Y estamos con Joana Piferrer, que ha sido su impulsora después de su tragedia personal a partir de la pérdida de su hijo en la semana 33 de gestación. Empezó a militar por esta norma al sentirse que había sido víctima de violencia obstétrica a lo largo de todo el proceso en que le tocó enfrentar esta pérdida de un bebé que estaba casi a punto de nacer, ¿no? Estamos en comunicación con Joana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola Mariana, no, gracias a vos. Bueno, siempre por los espacios. Ahí te vemos con la voz bastante tomada. Imagino que, bueno, aunque es una ley como muchas que llevan nombres de mujeres que tienen que ver con esa militancia personal a partir de historias de dolor, tu historia pasó en el año 2014 y bueno, han pasado casi 10 años, pero finalmente lograste que lo que te pasó a vos no vuelva a pasar, en el sentido de que se instale un protocolo. Me gustaría que cuentes en qué va a consistir la aplicación de esta ley. Como bien dijiste, el 12 de octubre se publicó en el Boletín Oficial es la ley 27.733, que se llama Procedimientos Médico-Asistenciales para la Atención de Mujeres y Personas Gestantes frente a la muerte perinatal, y viene a otorgarte el derecho a decidir cómo querés atravesar estos partos y estos puerperios de hijos, hijas, deseados, deseadas, sin vida, ¿no? Si bien en el país tenemos un montón de leyes que nos abrazan y que nos acompañan gracias a las que caminaron antes, en el país no había ninguna ley que abordara la muerte perinatal, que es la que se da, según la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación y diferentes organismos, dentro del vientre entre la semana 22 de gestación hasta una semana después de nacer. Y lo que viene esta ley es a ampliar, a conquistar nuevos derechos, a otorgarte el derecho a decidir de qué manera vas a atravesar este proceso, ¿no? Así que estamos ahora esperando, estamos en un año electoral. El Ministerio de Salud de la Nación es su órgano de aplicación, así que hay que trabajar por su implementación. Y también decimos que queremos que sea una ley federal, con lo cual también la adhesión de las diferentes provincias. Bien, es una ley que lo que propone es que se respete, ¿no? La posibilidad de decidir, que esto es tan importante. En ese momento a vos casi que te obligan a tener un parto vaginal y a parir dentro de un pabellón junto, y estar con mujeres que recién habían tenido sus bebés, ¿no? Que estaban en escenas de felicidad, mientras vos tenías que atravesar un duelo tan doloroso como es la pérdida de un bebé cuando está ya a término, como era lo que a vos te pasaba. ¿Qué pensás que cambió desde que te pasó a vos eso en el 2014 en una institución privada a este momento que se llega a la ley? ¿Pensás que todo el hecho de haber dado la discusión pública, haber puesto el tema en agenda, en los medios, haber hecho crecer esa conversación junto a otras mujeres que se han sumado a la lucha contra la violencia obstétrica, porque esta es como otra cara de la violencia obstétrica, ¿pensás que cambió algo en estos casi 10 años, más allá de que todavía no se implemente esta ley? Sí, claro, por supuesto. La realidad es que hace casi 10 años atrás la muerte perinatal no era nombrada, no estaba dentro de la agenda de los feminismos, no estaba dentro de la agenda pública
no estaba dentro de la agenda política, digo, y nosotras como militantes políticas, digo, en lo individual y en lo colectivo, nosotras siempre decimos que lo personal es político y lo político colectivo. Entendemos a la política como una herramienta de transformación social, y la realidad es que digo, cuando una pudo hablar y contar cómo había sido todo ese proceso en la más absoluta soledad, empezaron a aparecer muchas más voces que lo habían atravesado hacia 30 años atrás, 35 años atrás, mujeres en la actualidad. Y la realidad es que mientras recorríamos y militábamos el camino para por fin hoy tener una ley que aborde de manera integral, con perspectiva de género y derechos humanos, la muerte perinatal, tuvimos que creamos red entre la red de salud mental perinatal, es una red de psicólogas formadas para atender y contener de manera adecuada. ABOFE en Argentina es una red de abogadas feministas. Mumala, Mujeres de la Matriz Latinoamericana, es una organización feminista a nivel nacional. Digo, la Eva Perón Lanús, la organización donde milito, las EVAs de los distintos distritos, con trabajadoras y trabajadores de la salud, con universidades, con mujeres que habían atravesado por lo mismo, con familias diversas. La realidad es que nuestra primera, digamos, tarea que nos tuvimos que dar es visibilizar la muerte perinatal, y pudimos ver a través de los relatos que nos llegaban de manera pública y de manera privada cómo la violencia, la vulneración de derechos se repetía sistemáticamente tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso nosotras siempre decimos que es un proyecto de ley colectivo, que fue creado Claro. en el territorio, digo, ¿no? Digo, junto a nosotras las mujeres, Patricia Rosenberg, ex directora de la maternidad Estela de Carlotto, Fernanda May, que es coordinadora de la red de salud mental perinatal, Ana Estebanel, Esteliana Muntuori, psiquiatra especialista en fertilidad, digo, Magdalena Sierra, impulsora, Y te hago la en el última Senado de la pregunta, provincia. Joana. Sí. Muchas veces uno dice, ¿qué es lo que les pasa a los médicos, a las médicas, para tomar esas decisiones que uno a simple vista, cuando te escucha a vos, tu relato, lo que te pasó, dice, bueno, ¿por qué esa deshumanización, no? ¿Por qué no hay una mínima empatía que cualquiera podría tener frente a una mujer que acaba de perder su bebé, que lo tiene todavía en su útero muerto, someterla a una situación traumática? ¿Vos crees que lo que atraviesa a la atención médica tiene que ver con desconocimiento o con qué para llegar a esas situaciones tan extremas? Bueno, yo creo que hay dos variantes. Creo que hay un poder médico hegemónico, digo, ¿no? Ese que tal vez hablaba un poco Jaureche, ¿no? Me dijo el doctor, la patente de corso, como eso digamos, De una de autoridad. situaciones asimétricas Mm. de poder. Y por el otro lado, creemos que es desconocimiento, por eso el proyecto Ahora es de ley. ley, ahora sí, tanto tiempo, Mm. digo, pide que se introduzca dentro de las carreras de grado y posgrado de Claro. gestión estatal la muerte perinatal, para que futuros profesionales de la salud estén formados, digo, y también capacitaciones para los y las trabajadoras que ya están insertos dentro del sistema de salud. La realidad es que nosotras, con este proyecto de ley, también quisimos que sea una herramienta para esos profesionales, para poder ir hacia la construcción de un sistema de salud con perspectiva de género, de derechos humanos y comunitario, ¿no? Que nos abrace a todos, todas y todos. El Hospital Narciso López fue el primer hospital del conurbano bonaerense en Lanús en tener un protocolo. Nos convocaron a mesas interdisciplinarias de trabajo, digo, y armaron un protocolo en base, en ese momento era proyecto de ley, donde participó el camillero hasta anatomía patológica, Qué y bueno. armaron un protocolo en base a su espacio físico, recursos humanos. Digo, nosotras sabemos que la Argentina no es solamente el AMBA, digo, ¿no?
que todos los territorios son distintos, las poblaciones que atienden. Claro. Así que sí, cambió muchísimo. Bueno, Cambió muchísimo. muchísimas gracias, Joana, y cuídate esa voz para recuperarla pronto. Te mando un abrazo, y felicitaciones por todo este camino, por toda esta lucha para lograr esta ley para vos y para otras, que eso es lo importante. Gracias siempre, Marina, por los espacios. Para nosotras es muy importante poder visibilizarnos, así que te abrazamos y muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos. No te vayas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Nuevo bloque y último de Punto Género. Con la elección de ayer de Javier Milei, sumó de 3 a 39 diputados y diputadas nacionales. Entre ellas es diputada electa Lilia Lemoine. Seguramente te suena, fue quien la semana pasada planteó legalizar el abandono parental, así como lo decís. Lo habrás escuchado
lo habrás analizado. Tenemos un fragmentito para recordar cómo lo decía, cómo planteaba esta propuesta, que es uno de sus primeros proyectos que pretende presentar como legisladora cuando asuma su banca. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con el tema del aborto? Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Cuando ¿Qué pasa en el caso de que no se haya cuidado el hombre? Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Qué difícil tener que salir a explicar estas barbaridades, ¿no? Distintos abogados y abogadas plantearon que no solo es un delirio, sino que es inconstitucional este tipo de iniciativa. Pero sobre todo se escucharon las voces de las mujeres que crían solas, las mujeres que están a cargo de hogares monomarentales, que enfrentan ya hoy por hoy el abandono parental en casi 1.600.000 hogares en la Argentina, entre ellas la voz de Cecilia Bertolino, que es periodista y es directora del portal Identidad Feminista, y viene militando y trabajando para poner en agenda la problemática de los deudores alimentarios, la problemática del abandono parental. La hemos tenido en otros momentos en este espacio y queríamos escuchar qué te pasó a vos, Ceci, ¿qué tal? Buenas noches, cuando escuchaste esta propuesta. Buenas noches, Mariana, y muchísimas gracias como siempre por tratar estos temas con esta perspectiva inevitable. Obviamente voy a hablar y te respondo como representante del espacio, ¿no?, en el cual estoy también de la Red Federal de Familias Monomarentales, que hoy somos agrupaciones a nivel federal en todo el país, así que siento que lo que yo diga va a representarlas. Fue un impacto muy fuerte, imagínate, porque más allá de lo anticonstitucional que ya mencionaste y que agradecemos a todos los abogados, las abogadas que trataron con respeto, con veracidad estos temas desde los medios, pero lo primero que nos pegó fuerte es decir, pero esta mujer desconoce la realidad, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando? Además, es ofensivo su discurso desde ese relato de que dice que las mujeres pinchamos los preservativos de los hombres para embarazarnos y tener hijos, o sea, desde donde se lo mire, ¿no? Pero sobre todo esto, el desconocimiento total de la realidad, que a mi entender va muy en línea con el espacio al cual pertenece Mariana, porque estas declaraciones es como que están en sintonía con otras que hemos escuchado, de desconocimiento total de la realidad, ¿no? Cuando los datos están y nosotras estamos acá, somos reales, y nuestros hijos y hijas también, somos millones maternando solas, recién estamos logrando, y vos sos parte de esto también desde la pandemia, visibilidad y alguna que otra política pública como el índice de crianza, que gracias a un montón de funcionarias, a las periodistas feministas como vos y a todas nosotras militando, hemos logrado que el 8 de marzo de este año el actual candidato a presidente, Sergio Massa, anuncie el índice de crianza, que hoy es una herramienta que no es ley, pero que genera un marco y ya se está aplicando para regular cuotas de alimentos que se acerquen a algo de dignidad, porque están muy lejos. O sea, estábamos hablando de cuotas de alimentos que nos
dan los jueces y juezas de 15.000 pesos por hijo, imagínate en este contexto. Entonces, toda esta lucha, todo este camino trazado, aquí sí lo digo desde mi propio sentir, la verdad que siento que viene cualquier persona como esta y lo despedaza en 2 minutos, ¿no? Con igual una cámara. Creo que Ceci, dos cosas me gustaría como aportar, ¿no? Por un lado, si un varón no quiere ser padre y tiene una relación sexual con penetración, lo que tiene que usar es preservativo. Y en todo caso, si tiene... Siempre las mujeres hemos corrido el riesgo de quedar embarazadas, siempre fue sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y en todo caso también existe la vasectomía. Digo esto porque puede ocurrir. No digo que se pinche, pero que se rompa un preservativo y en todo caso tienen la posibilidad de tener una vasectomía si tanto es el riesgo o el temor que tienen. Por el otro lado, también señalar que recibió un repudio muy generalizado, ¿no? Incluso desde la propia fuerza que después de los resultados de ayer, no sé si la tomaron como chivo expiatorio, pero la culpaban, aunque uno puede entender que no ha sido ella la razón de esta debacle, en todo caso, las expectativas que tenía la Libertad Avanza de ganar en primera vuelta o de salir primera en esta primera vuelta. Así que en ese sentido me parece que ha sido como, bueno, así como hace un rato hablábamos de los consensos que parece que teníamos sociales sobre un montón de temas que la Libertad Avanza está poniendo en duda. Bueno, sobre este tema me parece que primó mucha cordura, ¿no? No sé cuál es tu impresión. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que en estos días, justamente, como vos, nos han llamado también a la red de familias monomarentales diversos medios, hemos dado algunas notas que nos vienen bien, agradecemos siempre porque hay que seguir dando visibilidad a esta problemática enorme. Y todos han tratado con veracidad de datos, con fuentes expertas, con testimoniales, o sea, y con mucha responsabilidad este tema. Así que sí, creo que esta vez nos ha hecho un favor. Yo lo he dicho así en un post mío porque hemos logrado, sí, creo que tenés razón y hay un consenso, porque estamos hablando de los derechos de nuestras infancias, ¿no, Mariana, y adolescencias, y también de nosotras como mujeres. Siempre decimos que esto es violencia de género, el incumplimiento del deber alimentario, el tema de la responsabilidad paterna, que es tan grande, no solo en Argentina, ya sabemos que es un problema ya casi mundial, de Latinoamérica sobre todo. Lo lamentable, creo, Ceci, yo pensaba, lo lamentable es que es una diputada electa, ¿no? Es una diputada electa que es terraplanista y que va a ocupar una banca, que presentará seguramente este proyecto, veremos si en su propia bancada la bancan, pero que, bueno, va a tener este tipo de iniciativas. Creo que eso es lo más doloroso, ¿no? Que llegue a ocupar una banca con lo que representa la democracia, estar en un cuerpo legislativo, un personaje como este, con estas ideas. Totalmente. Nos asusta, Mariana, nos asusta realmente. Nos asusta tal cual, porque se supone que la responsabilidad, además, como candidata debería sentir una cierta responsabilidad ante un micrófono, ¿no? Pero bueno, ya habló de un proyecto de abandono parental, o sea, ya realmente ves que ahí es ¿cómo comunicamos con esta gente? ¿Cómo? Es muy compleja esta realidad, por eso, creo que tenemos un desafío importante por delante y nosotras, desde nuestra colectiva de Madres en Red Federal, ya sabemos muy bien dónde estamos paradas en lo ideológico-político y a quién tenemos que apoyar, obviamente, a Massa, nuestro candidato. Y les habló en el acto del domingo, ¿no? De ayer, digo. Sí. Les habló a las madres que crían solas. Dijo una frase, les agradeció. Ceci, te mando un abrazo. Sabés que acá siempre tienen espacio para seguir planteando esta agenda tan importante. Hasta que encontremos soluciones efectivas para dar vuelta a este grave problema del incumplimiento alimentario, ¿no? Se están encontrando formas de poder
solucionar, que sean más efectivas, que den respuestas, porque como vos decías, es una vulneración de los derechos de las infancias, sobre todo de las adolescencias, que son, bueno, hijas e hijes e hijos de estos padres que abandonan. Te mando un abrazo y que tengas buena semana. Gracias, Mariana, un abrazo fuerte para vos. Bueno, y así cerramos el programa, muy interesante con el análisis del voto de las mujeres en esta elección de este domingo, lo que trae la ley Johanna que se acaba de publicar en el boletín oficial y bueno, analizando la propuesta de una de las candidatas electas por La Libertad Avanza. Que tengan buena semana, nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Chau.